Si estás aquí es porque estás buscando una deliciosa receta de rollitos de calabacines, fáciles y nutritivos. Además, te traigo una receta de focaccia que complementará estupendamente nuestro plato. Así que sin darle más vueltas, vamos a comenzar. Después de cortar los extremos de los calabacines, saca tiras finas de estos. Las tiras deben tener un ancho aproximado de 3 a 4 centímetros. Las ponemos en un bol grande, dentro del cual las marinaremos con aceite de oliva. Este marinado hará que nuestras tiras sean más flexibles y manejables. De 2 tomates no tan maduros sacaremos igualmente lascas bien finas. Estas lascas las vamos a enrollar dentro de las tiras de calabacín, las cuales colocaremos de forma vertical en una bandeja de vidrio refractante. Este proceso lo realizaremos hasta botar todas las tiras de calabacín que hayamos obtenido. Si las tiras no alcanzan para rellenar todo el recipiente, no importa. Más adelante te enseñaré un truco sobre cómo puedes rellenar por completo la forma para hornear. Pero ahora ocupémonos de la salsa. Para esto sacaremos el corazón a una buena cantidad de tomates bien maduros y jugosos. Dividimos los tomates en porciones manejables y en una cazuela bien caliente con un buen chorro de aceite de oliva sofreiremos la cebolla previamente picada junto a 5 o 6 ajos. Para realzar el color y el sabor incluye una cucharada de tomate concentrado. Déjalo dorar bien hasta caramelizar. Desglasa la cazuela con media taza de vino blanco y agrega los tomates previamente porcionados. Perfuma la preparación con hierbas de la Provenza y agrega sal para que los tomates comiencen a soltar su líquido de constitución. Luego rellena con caldo de verduras. Para aportar frescura, pon algunas hojas de albahaca fresca. Deja cocinar por unos 20 minutos y para lograr una consistencia óptima agrega fécula de maíz o maicena diluida en agua. Deja hervir a fuego bajo por algún tiempo más. Vierte esta salsa rústica de tomates sobre los rollitos de calabacín en la forma para hornear. Para rellenar el espacio vacío, yo coloqué algunas rodajas gruesas de papa. Tú le puedes dar aquí rienda suelta a tu imaginación. Condimenta las papas con aceite de oliva, sal al gusto y pimienta negra recién molida. Si tienes tomillo fresco, agrégalo también. Sin embargo, no es indispensable. Espolvorea un poco de harina para apanado, pero si tienes algún problema con el gluten, puedes omitir este paso. Por último, raya un poco de queso, preferiblemente mozzarella, y listo para hornear. Para la focaccia, diluye 15 gramos de levadura seca en 200 ml de agua tibia. En el vaso de la amasadora, pon 400 gramos de harina a todo uso junto a una cucharadita de sal. Mezcla estos dos ingredientes y a continuación agrega la levadura diluida en agua junto con un buen chorro de aceite de oliva. Amasa hasta obtener una masa homogénea y suave. Luego coloca esta masa en un recipiente y amásala formando una bola. Tápala y déjala reposar por una hora para que la levadura trabaje. Cuando la masa haya doblado su volumen, extiéndela sobre la bandeja del horno, estirándola hasta obtener un pan plano de alrededor de 2 centímetros de grosor. Úntale un poco de aceite de oliva y espolvorea un poco de orégano seco. Ponla a reposar nuevamente, esta vez por media hora. Finalmente, ponle olivas de ambos colores, alcaparras encurtidas, dientes de ajo entero y maní para darle un punto de nuez. Hornea a una temperatura de 200 grados por unos 25 minutos. Mientras tanto, en la moledora pondremos varios dientes de ajo, perejil fresco, maní recién tostado, el resto de las olivas que utilizamos para la focaccia, jugo de limón o lima y queso blanco artesanal. También puedes utilizar queso mozzarella. Condimenta con pimienta negra, sal al gusto y aceite de oliva. Tapa y mezcla un poco. Cuando haya más espacio en el vaso de la moledora, agrega un poco de albahaca fresca y ahora sí, muele todo hasta obtener una crema espesa y sin grumos. Presenta a gusto y decora. Una vez el pan esté dorado, sácalo del horno y procede a cortarlo en cuñas. De seguro tus calabacines están listos igualmente. Corta una porción de los rollitos de calabacines gratinados y sírvela caliente en un plato llano. Pon algunas rodajas de relleno de papa como guarnición, al igual que una cuña de focaccia recién horneada. Para más sabor, añade una porción de crema de queso y maní tostado. Decora a gusto y listo para degustar. Dejen su comentario qué les pareció esta receta con calabacín. A todos los amantes del buen comer un saludo y hasta la próxima semana.